capítulo 5, por favor. Vamos a localizar el versículo 16. Gálatas 5:16, hermanos. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a esta escuela sabática que se titula Comunión. Amén. Comunión. Y vamos a leer el pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, por favor. Localicen su cita bíblica. Y hoy vamos a estar hablando de la comunión. Sí, este mensaje va para toda la iglesia y para aquellos que no están reuniéndose en la iglesia, hermanos. La comunión es necesaria para nuestra vida espiritual. Gálatas 5:16, ¿quién lo tiene, hermanos? Amén. Bueno, ayúdeme a leerlo, por favor. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Hasta dónde? Gálatas del 16 al 26. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía y no están obligados a cumplir las leyes de Moisés, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Perdón, no alcanzo ya a leer. Ok, está bien, hasta ahí vamos, hermano. ¿Cómo se titula la lección? Comunión, ¿verdad? Hermano, por favor, vamos a hacer el análisis de la palabra comunión. Siempre empezamos a hablar de comunión, pero no nos detenemos a descifrar la palabra comunión. Aunque es una palabra que siempre utilizamos, no está muy clara para todos. Y si en esta mañana la escuela se titula comunión, pues ayúdenme a dar definiciones de comunión, ¿sí? Hoy ustedes tienen permitido abrir su Google y pregúntenle a este señor qué quiere decir comunión. Denme varias. Vamos a tener 3 definiciones de comunión, ¿sí? Entonces, ábralo por favor. Yo voy a leer mi definición de comunión. Amén. Amén. Lección número 5, comunión. La palabra comunión quiere decir lo que todos comparten. Esa es una de las definiciones. También comunión quiere decir lo que es igual para todos. Sí. Comunión quiere decir compartir. Comunión quiere decir muchas cosas. Ahora, denme un ejemplo de lo que es, de una comunión, de lo que hoy estamos aquí. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué compartimos aquí? ¿Por qué decimos que tenemos comunión nosotros, la iglesia? A ver, hermanos, ¿qué es lo que nosotros compartimos aquí en la iglesia? Los que están la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos es común. ¿Por qué? Porque todos creemos en ella, ¿sí? ¿Qué es lo que es comunión también? Díganme otra definición. Dice comunión de personas que profesan una misma religión. Así es. O comparten una misma ideología política. Hermanos, nosotros compartimos una misma religión, creemos en el mismo Señor Jesucristo. Por eso decimos que estamos en comunión, porque creemos lo mismo nosotros. Creemos todos que Cristo es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. Bueno, eso es comunión. Pero
Más profundamente, comunión es cuando compartimos el trabajo de la iglesia. Si usted y yo estamos trabajando para anunciar el evangelio, entonces estamos en comunión con el evangelio. Ahora, los que se van de la iglesia, ¿estarán en comunión con la iglesia, hermanos? ¿Por qué no? Porque no comparten la misma idea, no comparten el mismo culto, no comparten la misma alabanza que le damos a Dios, no comparten las mismas ideas, se alejaron. Ellos piensan que alejados están bien, que allá está Dios. Sí, allá está Dios, afuera también, pero no están en comunión con la iglesia. ¿Se entiende esto, hermanos? Amén. ¿Alguien tiene otra definición de comunión, por favor? Dice Léala. que comunión de sentimientos, comunión de ideales, de ideas, Ajá. comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión. O sea, la comunión espiritual es lo que todos tenemos espiritualmente, lo que compartimos todos espiritualmente. ¿Qué compartimos todos espiritualmente? Denme un ejemplo el día de ayer, de antier, hermanos. ¿Qué compartimos? Que nos fue común. La cena del Señor fue una comunión. Es decir, todos agarramos el mismo pan, todos agarramos el mismo cuerpo de Cristo simbólico, lo repartimos, todos comimos. Es decir, esa es comunión. Quien no estuvo ahí es porque no tiene comunión con la iglesia. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? No es que nosotros saquemos a nadie de la iglesia. Nadie puede sacar a nadie de la iglesia. Nadie puede cerrar la puerta para alguien que quiere entrar a la iglesia. No, hermano, la iglesia está completamente abierta para que salga o para que entre. Si sale, deja este lugar y la comunión y la espiritualidad y las oraciones y el plan de Dios. Si sale de este lugar, es lo que deja. Pero si llega a regresar, él vuelve a la comunión como un hijo pródigo, ¿verdad? Y Dios Dios está con los brazos abiertos y nosotros también estamos con los brazos abiertos de todos los que quieran entrar a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, otra definición de comunión, ¿alguien la tiene? Unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Exacto, unión de dos o más cosas. Por ejemplo, ¿qué nos une aquí? ¿Qué cosas nos unen aquí en este lugar, hermanos? El templo, este lugar nos une, ¿verdad? A todos los que estamos, aquí estamos en el templo. ¿Qué otras cosas nos unen, hermanos? Díganme otras cosas que no sean mencionadas ya. Una fe. Una fe, Un bautismo. un bautismo. Todos fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ¿verdad? Ya no digamos solamente Salvador, ahora digamos Salvador y Señor. Si hay alguien que se bautiza en el nombre de Cristo como Salvador, pero no como Señor, es decir, no obedece sus mandamientos, entonces no está en comunión con la iglesia, ¿verdad? Porque no aceptó al Señor como nosotros lo hemos aceptado, como un Salvador, pero también como un Señor. Amén, hermanos. Amén. Bueno. En la obra del Espíritu Santo se ve la comunión. Ya lo leímos en Gálatas y en Romanos. Lo que ustedes leyeron habla de la comunión. Porque dice, anden en el Espíritu y no vayan a los deseos de la carne. ¿Sí? Eso es comunión, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, todos los de la iglesia, entonces todos los de la iglesia estamos en comunión. Ahorita usted está leyendo la Biblia, está en comunión con todos. Ahorita los que estamos en este recinto estamos estudiando la comunión, la lección número 5, es decir, todos estamos en comunión. Amén, ya vamos entendiendo lo que es comunión, ¿verdad? Bueno, quiere decir muchas cosas, hermanos, pero miren, en la iglesia no se entiende lo que es comunión. Cuando alguien se aleja de la iglesia, o cuando alguien está en la iglesia, pero no cree como nosotros, miren, podemos estar en la iglesia, pero no estar de acuerdo en la comunión, es decir, puede estar en la iglesia, pero no trabajando en la iglesia, entonces no está en comunión en el creyente.
Amén. Sí me estoy explicando, hermano. Amén. Podemos estar en la iglesia por 20 años, pero enojados sin hacer nada. O siempre peleando. Nunca saliendo, nunca dando testimonio con nuestro cuerpo, con nuestras obras delante de los hombres, y no estamos en comunión. Siempre estuvo 20 años en la iglesia el hermano, la hermana, pero no trabajó, no estuvo de acuerdo con los planes de la iglesia. Íbamos a llevar el evangelio a las calles, no fue, no participaba de las actividades de la iglesia. ¿Estaba en comunión el hermano? ¿La hermana? No. Bueno, ya no digamos los hermanos que no están en la iglesia. ¿Sí? Hermano que haya creído en Cristo y no está en la iglesia, no está en comunión. Lo dice la Biblia, no lo dice, no lo decimos nosotros. Y si no está en comunión con su Hijo, con el Hijo de Dios, entonces dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Es importante la comunión entonces para la iglesia? Váyase el propósito de la lección, por favor. El propósito de la lección dice entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora mire, analice hasta allí, póngale una diagonal, entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Póngale una diagonal hasta creyente, estamos dividiendo el propósito de la lección. Y cómo ésta restaura los propósitos de Dios para su creación. Amén. Ahí tenemos mucha información. Debemos de entender lo que está diciendo el propósito de la lección. Y lo dividimos para entenderlo. Vamos a la primera parte. Estamos ahí, hermanos. Ya dividió el propósito de la lección. Una diagonal hasta creyente. Ahora de nuevo, vuélvalo a leer. Entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, vamos a hablar de la comunión, pero ¿de quiénes estamos hablando? Aquí estamos hablando de dos cosas. ¿De quién? De los ejemplos. A ver, vuélvalo a leer, por favor. Entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿De quién está hablando? ¿De quién y quién está hablando? Está hablando de la comunión, pero ¿de quién y quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Y quién más? Y el creyente. Ah, sí. Bueno, escuche, hermano, lo que está diciendo el propósito de la lección. Entender la comunión del Espíritu Santo en la vida de quién? Del creyente. Es decir, el Espíritu Santo y la vida del creyente, vamos a hablar de la comunión. Ahora, ¿hay una comunión entre el Espíritu Santo y la vida del creyente? Sí. Diga, vamos a aterrizar, a poner los pies en ese asunto. Amén. Si yo tengo comunión con el hermano X, el hermano X cree como yo. El hermano X va a la iglesia como yo. El hermano X tiene la fe como yo, igual en Cristo Jesús. Pero ya no es el hermano X. Ahora es yo, es decir, usted. ¿Y quién es el otro? El Espíritu Santo. Hermanos, en el ministerio del Espíritu Santo y en el ministerio de nosotros hay una comunión. Entonces, hay algo que se comparte el Espíritu con el creyente. ¿Qué es? Mencione algo, por favor. ¿Qué es lo que el Espíritu tiene y lo que el creyente tiene? A ver, haga un análisis en eso, hermanos. Mire, muchas veces hablamos de cosas así, pero no la entendemos. Ponga un hombrecito aquí. Yo voy a poner un hombre aquí, una bolita, un palito y sus piecitos y sus manos. Y luego voy a poner una ruedita y ahí le voy a poner Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora voy a hacer voy a reunirlos los dos a través de un círculo y ya quedé yo, póngale yo ahí, usted es yo, es decir, usted es usted, ¿verdad? Y yo soy aquí yo, y el otro es el Espíritu Santo. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Estamos explicando. Muy bien. Ahora, dentro de ese círculo ponga lo que es la comunión entre el creyente y el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos en comunión yo y el Espíritu Santo? A ver,
Dígame, piénsele, hermano. Usted lo hace todos los días. Tal vez no lo entienda, pero lo hace todos los días. Cada que viene aquí lo hace. ¿La fe? Sí, la fe, pero el Espíritu Santo, como que no podríamos hablar con su totalidad de fe porque Él es Espíritu Santo, Él es parte de Dios y nosotros tenemos fe en Dios. Como que no podríamos hablar un tanto así de fe, ¿verdad? Porque Él es el Espíritu Santo, es la porción de Dios en nosotros. A ver, siga analizando ese asunto. Quiero que piense, yo lo sé, pero quiero que piense. ¿Puede pasarme el pizarrón? Hermanos, ayúdenme a los que nos están viendo a ver si nos ayudan en eso. Si no estudiamos lo demás, yo quiero que entiendan esto, hermanos, y con esto va a ser suficiente, aunque nos extendamos. Pero es suficiente. A ver si lo puedo poner acá. Sí. Voy a desaparecer tantito de cuadro y voy a entrar. Porque lo voy a poner atrás. Me pasa tantito ahí. Estamos viendo que es común para el Espíritu Santo y para el creyente, porque ahí Pablo está diciendo, el propósito de la lección está diciendo lo que es común para el Espíritu Santo y para el creyente. ¿Sí? Propósito, entender que la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Está hablando de comunión. La Biblia, la lección. Está hablando el propósito. ¿Sí se alcanza a ver, hermanos? ¿Sí se alcanza a ver, verdad? Sí. Propósito es entender la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que es común en el Espíritu Santo y en el creyente, o sea, yo. Y ahí usted le va a poner yo. ¿Qué es común? ¿Qué compartimos los dos, el Espíritu Santo y yo? ¿Qué compartimos, hermanos? A ver. Yo sé que usted puede. Yo le voy a echar porro. Sí pueden, sí se puede. Diga, a ver, ¿cómo dicen? Sí se puede, ¿verdad? Hermanos que nos están escuchando, ¿qué es común entre el Espíritu Santo y el creyente? Yo. La hermana dice fe, pero la fe es yo, pero el Espíritu Santo no se puede hablar con tanto de fe porque él es la porción de Dios. ¿Verdad? ¿Qué compartimos los dos? Sí, la espiritualidad, sí, pero a Dios. como más, sí, pero como a Dios. Esa es una de las cosas que compartimos. Pero como más aterrizado en lo que estamos haciendo en la iglesia, más aterrizado. El Espíritu Santo no podemos hablar de fe porque la fe es la seguridad de las cosas que esperan nosotros, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. Como que no lo podemos así como relacionar. Ok, ¿saben qué compartimos el Espíritu Santo y nosotros? El plan de, escríbanlo por favor, salvación. Amén. Ya me expliqué, hermanos. El plan de salvación está compartido entre el Espíritu Santo y el creyente, o sea, yo. ¿Por qué? Aterricémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué los dos comparten el plan de salvación? Porque yo, cuando creo en el Hijo de Dios, soy bautizado y soy lleno del Espíritu Santo. Y cuando soy lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo? Dones y frutos. ¿Verdad que sí? ¿Para qué son estos dones y son frutos? ¿Para qué son? Para anunciar el Evangelio. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Escriban esto ahí, por favor. Sí, porque cuando yo tengo dones, tengo fe,
Tengo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de sanidades, y todo eso sirve para anunciar el evangelio. Entonces, cuando se une el Espíritu Santo y el creyente, estamos compartiendo el plan de salvación de Dios sobre la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para llevar el evangelio, para predicar el evangelio en la tierra. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere mencionar algo, hermanos? Por favor. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? A ver, medite, hermano. Medite, por favor. Opinen, por favor. Los que están viéndonos, si nos ven, mediten. Opinen. ¿Quién quiere opinar? Cuando una hermana da clases a los niños, ¿qué está haciendo? ¿Les está dando clases de qué? ¿De quién es Cristo? ¿De quién es Dios? ¿Lo está haciendo sola o con la ayuda de Dios? ¿Cuál es la ayuda de Dios que tiene? El Espíritu Santo. Cuando alguien va a visitar a un hermano que está enfermo, o una persona inconversa que está enferma, ¿qué le va a decir a la persona inconversa? ¿Qué le decimos? Está enfermo. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted, hermana? ¿Qué le diría hermana Gidel o hermana Misael? ¿Qué le dirían ustedes, hermano? Díganme algo. Confiar en Dios y oraría por ella. Le hablaría de Dios. De confiar en Dios, que Dios es el que la puede levantar de ahí. Sí. ¿Qué más? ¿Eso lo hacemos solos nosotros? No. Con el Espíritu. Con el Espíritu. ¿Por qué con el Espíritu de Dios? Porque ya lo leímos en la Biblia. Y el Espíritu de Dios dice en la Biblia que Él lleva toda verdad y toda justicia. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estoy dando pequeños ejemplos, pero es todo lo que tiene que haber. Todo lo que dice Él. Todo lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Dígame otro ejemplo, por Porque favor. cuando a mí me ha tocado que he ido a visitar a un enfermo y yo siento la necesidad de querer orar por él. Y le pido, ¿puedo orar por ti? Y porque yo siento que tengo la necesidad de orar por ella. Dios me lo está poniendo en el corazón y yo creo que es por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más quiere opinar? Pues yo le diría, no le diría, sino que le he dicho a alguien que he ido a visitar que voy a orar, que tenga fe, que nosotros somos un medio para pedirle nada más, y Él es el que hace, Él es el que, conforme a su voluntad, da el alivio. El Señor, nuestro Padre. Ajá. ¿Compartimos el Evangelio con nuestras familias o no, hermana Alicia? ¿Compartimos el Evangelio con nuestras familias? Sí. ¿Qué les decimos, hermana? Yo a mi familia siempre le digo que le pidan a Él para que Dios que Él es el que nos ayuda, que Sí, no hay nadie más, solamente es Dios. Exacto. Porque es que como mi familia son católicos y siempre cuando me hablan de algo que les pasa, yo les digo pues Dios es el que los ayudó. Así es. Siempre les digo es Dios el que los ayudó y ustedes deben de darle gracias a Dios. Y cuando usted habla solita, ¿está solita o hay alguien que le ayuda y que está con usted? No, yo hablo. Pero quiero decir, ¿no tiene ayuda de parte de Dios? Sí. ¿Quién está ahí? Su palabra, lo vio en su palabra, en la Biblia, y también su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo de Dios, ya voy a terminar, el Espíritu Santo de Dios y en la vida del creyente tienen una comunión. Y nomás les digo un ejemplo, hay muchas cosas, ¿verdad? Así. Bueno, ya entendimos esto, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente parte. Entender la comunión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cómo ésta restaura los propósitos de Dios para su creación. Ahí está el plan de Dios.
¿Sí? Como esta, es decir, como la comunión del creyente y del Espíritu Santo, o como el Espíritu Santo restaura los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su creación? Así en términos generales, la salvación del hombre. Amén. Amén. Hermanos, estamos en la iglesia para anunciar el evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Está mero arriba, término general. Amén. ¿Sí se entiende eso, verdad? Para eso, por ejemplo, ya hay detalles. Se hace en la iglesia un culto. Las hermanas que saben cocinar a través del Espíritu, porque el Espíritu también ayuda, hermanos, en todo. Ponemos a las hermanas que hacen cocinar rico, ¿verdad? No ponemos a las hermanas que no cocinan. No todas las hermanas cocinan rico, ¿verdad? Es decir, no todos. Yo, hermano, no puedo clavar una tabla porque no me quedan bien, porque yo no soy carpintero, pero hay hermanos que son carpinteros. Y cada quien, Dios los usa. Amén. Sigamos a la introducción, por favor, porque se nos está haciendo largo este asunto. Introducción. ¿Qué distingue a un discípulo de una persona que no lo es? Pero, ¿qué pareciera tenerlo todo bajo control? Según los criterios actuales, el éxito demanda que nosotros sacrifiquemos todo el dinero, la seguridad y la conveniencia y la condición social. Se nos dice esto que nos hará felices: la causa, el auto, la profesión, las vacaciones y la jubilación. Esa es la vida, esa es la buena vida, lo que el mundo llama el paraíso. Sin embargo, esta concepción del mundo no ofrece ningún pensamiento para lo eterno. ¿Verdad que no, hermano? Siempre va a estar saliendo el iPhone nuevo, ¿verdad? El iPhone nuevo. Si son 1000 años van a estar iPhone nuevo, iPhone nuevo. Nunca va a ser, este iPhone ya es el último, no. Ni este carro es el último, no, siempre va a estar. Aun cuando estas cosas no necesariamente son malas, no son un fin en sí. Un discípulo de Cristo no está enfocado en las cosas temporales. Su deseo primordial es Dios y la comunión con Él. Esto pone el resto en perspectiva. El propósito de Dios para esta vida y la próxima se cumple en nosotros, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Muy bien. Por tu parte, hay verdad en la filosofía de nuestra cultura. Alcanzar nuestra meta en la vida requiere un duro trabajo y sacrificio. ¿Verdad? Todos los días temprano al trabajo, porque necesitamos dinero para comprar comida, etc. Punto y seguido, el mundo dice que perseguir y satisfacer nuestros deseos es la meta. Nosotros decimos que es conocer y agradar a Dios, Padre Celestial. El trabajo duro es bueno, pero si este está inspirado por el egoísmo, entonces nuestros sacrificios hacen una religión que se sirve a sí misma y no a Él, ¿verdad? Ya es una religión que nos separa de Dios. Por otra parte, la Biblia nos obliga a reconsiderar lo que nuestra cultura promueve como bueno. Afirma que alcanzar nuestra meta se mide por nuestra vida en Cristo, como nos comparamos con Él. Si nuestra meta es conformarnos a su imagen, entonces nuestro verdadero propósito se encuentra solo en Dios. Romanos 8, 28 y 29. Amén, hermanos. Estamos entendiendo, estamos comprendiendo, ¿verdad? Punto y aparte, sigo rápido. Un discípulo está enraizado en esta realidad. El hombre necesita a Dios. Encontramos propósitos y alcanzamos nuestra meta predeterminada a través de Él. Sabemos que existe una solución para los propósitos humanos: Cristo. Él restaura nuestra unión con el Creador y nuestro papel como sus administradores para gobernar la tierra y reflejarlo a Él en todo lo que hacemos. Si queremos llegar a nuestra plenitud, debemos caminar a través de Cristo. ¿Sí? La comunión entre lo humano y lo divino es el aspecto más asombroso del mensaje cristiano. Un humano infundido con el Espíritu Santo es un milagro, el cual Dios trae al hombre natural hacia una relación apropiada con Él, haciendo posible que alcancemos nuestro potencial a su imagen. Los cristianos no enseñan el abandono al mundo material, ya que Dios hizo este mundo, ¿verdad? Y lo declara bueno. Es decir, hermanos, no nos estamos saliendo del mundo, estamos en el mundo, ¿verdad? No decimos que nos vayamos a una isla, ¿verdad? Y que no toquemos el mundo, no. Estamos en el mundo, pues ¿cómo vamos a convencer al mundo de que Cristo es su Salvador? Amén, ¿están de acuerdo en eso? Es decir, no estamos
en contra de tener un carro, ¿verdad? Que traiga aire acondicionado y nada que se le parezca. No, pues no sé, nos gusta, ¿verdad? Pero eso no es, que eso no sea lo prioritario para nosotros. Lo primero es Dios. Lo que en sí enseñamos es no enfocarnos en el mundo material, porque esa idolatría, su creador es trascendente. No está bien escrito eso, ¿verdad? Porque eso sí es idolatría, se diría. Su creador es trascendente. Más bien el cristianismo restaura el equilibrio apropiado entre ambos. El mundo material creado por y ordenado dentro de lo eterno, esto une al cielo y la tierra en armonía. Como Jesús ora y satisface a toda la persona con un propósito, gozo y esperanza. Así que, ¿qué es lo que distingue al discípulo de Cristo? Al discípulo de Cristo de alguien que no lo es. ¿Cómo realmente se ve el tenerlo todo bajo control desde este lado de la eternidad? Es la comunión en Cristo a través del Espíritu Santo, reconociendo los buenos propósitos de Dios en cada uno de nosotros para toda la creación. Hermano, toda la iglesia tiene propósitos. Amén. Ana Bernardina tiene un propósito de Dios en este mundo. Y se va a hacer de acuerdo al Espíritu Santo. Y todos igual. ¿Verdad? Es decir, no digamos nadie que no tenemos nada que hacer. Más bien digamos, Dios está con nosotros. Amén. Pregunta número 1, vámonos rápido. ¿Cuál es la diferencia entre la idea del mundo de tenerlo todo a la de los discípulos? ¿Cómo explica esa diferencia? Hermanos, ayúdenme por favor, Gálatas 5, 16 al 21 y Juan 14, 20. Por favor. Dos hermanos. Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la idea del mundo de tenerlo todo y la de los discípulos? Ahora, ¿qué dice Juan 14, 20? Por favor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Juan 14, 20. Estoy bien, ¿verdad? O sería primera de Juan. No tiene primera de Juan 14, ¿verdad? Es Juan. Ok, sí. Juan 14, 20. Sí. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Versión internacional? ¿Esa es una versión? Sí. Ok. Entonces, respondamos, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la idea del mundo de tenerlo todo y la idea de los discípulos? Ajá. ¿Cuál es la idea del mundo de tenerlo todo? ¿Sí? ¿Qué es tenerlo todo para el mundo? Material. Material. A ver, dígame algo específico. Casa, un carro. ¿Una casa cualquiera? No, una manera. ¿Que estemos pagando una casa o que ya esté pagada? ¿Qué más necesitamos aquí en Estados Unidos? Una persona ideal, que tenga todo ideal. ¿Qué más, hermano? Su buen carro. Su buen carro. ¿De qué? ¿De qué año? El más reciente. El más reciente, ¿verdad? La esposa otro. 2, la esposa 1 y la esposa. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más, hermanos? En este Estados Unidos, ¿qué se requiere para que estemos bien en Estados Unidos? Para tenerlo todo. Que salgamos de vacaciones cada cuando le gusta salir de vacaciones. O cada cuando le gustaría, porque estamos imaginándonos, ¿verdad? Yo no he salido de vacaciones como un año o un año y medio. Cada 3 meses, ¿no? Salir de vacaciones. ¿Qué más? Tener una aseguranza que lo cubra todo el carro. Dice mi mamá que sus hijos en un buen colegio. Sus hijos en un buen colegio. ¿Qué más, hermana? ¿Qué más le gustaría, hermanos? Alicia. Porque no me falte dinero. Que no falte dinero. Que tengamos cuánto dinero en el banco, hermanos.
Unos 20,000, no más, ¿verdad? No. Pues si ya estamos imaginándonos, pues vamos a imaginarnos 1,000,000, ¿no? Perdido. Y un buen seguro de vida, donde vayamos al doctor y nos cobren bien poquito, ¿verdad? Eso sería tenerlo todo, hermanos. Sirviente en casa para la... Pero ¿eso asegura la vida de la persona, hermanos? No. ¿El que tenga 1,000 doctores asegura que su vida va a estar bien? No, No. la vida depende de nuestro Padre. ¿El que una casa esté buena y todo asegura que no va a ser destruida por un huracán? No. ¿Por un incendio? ¿Nuestros hijos serán asegurados en el mejor colegio, que van a ser buenos hombres y buenas personas? No. Entonces, los discípulos de Cristo, ¿qué creemos? Creemos que Dios todo lo puede, que busquemos el reino de Dios, su justicia, y que Dios se va a encargar de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras posesiones. Él nos va a dar lo que es conveniente para nosotros. Que nos conformemos a Que nos conformemos. Nunca nos deja. Cuando más necesitamos, Él se hace presente. Así es. Bien, pregunta número 2, por favor. Pregunten, hermanos, o comenten, por favor. ¿Qué evidencia identifica a un discípulo y cómo esta restaura el balance entre los lados físicos y espiritual de la vida humana? Gálatas 5, 22 a 24. A ver, por favor. Gálatas. Sí. El que lo tenga no puede ayudar. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Es correcto. Ahora, lea la pregunta, por favor, de nuevo. ¿Qué evidencia identifica a un discípulo y cómo esta restaura el balance entre los lados físicos y espiritual de la vida humana? A ver, hermanos, ¿qué evidencia hay cuando alguien es discípulo de Cristo, o sea, alumno o creyente de Cristo? ¿Qué evidencia? ¿Cómo podemos saber que el hombre, la mujer, tiene a Cristo en su corazón y que es un discípulo de Él y que está aprendiendo? Este es un discípulo de Cristo. ¿Qué evidencia? ¿Cómo lo podemos ver, hermano? ¿Cómo se escribe Voy a ver si puedo dibujar un ojo. Este es un ojo, ¿no? De una mujer que tiene pestañas grandes. ¿Cómo podemos ver a un discípulo, hermanos? ¿Cómo se evidencia que usted es hijo de Dios? Los demás, ¿no? Yo puedo decir, hermano, yo oro, yo voy a la iglesia. No, eso no. ¿Cómo los demás dicen de usted? Es más, no los demás, sino un enemigo. Imagínense su enemigo, o el que no lo quiera, la persona que no lo quiera. ¿Cómo puede evidenciar que usted es un discípulo de Cristo? ¿Cómo le decía? Ya vimos Gálatas. Conteste. Frutos, hermano. Por ejemplo, deme un ejemplo. Será reconocido porque es bondadoso. Exacto, Él es bondadoso. Es respetuoso. Él le gusta ayudar. Le dicen, Señor, su casa está bien cochina, lávela. Y que alguien le diga a usted, sí, le dice, ¿cuál va a ser la evidencia de que ese hombre esa mujer es hijo de Dios? No va a contestar de la misma manera. Va a entender que la persona que está enojada está en un problema grande y que necesita de Dios. Palabra blanda. Y nosotros, sí, la palabra blanda va a apagar la ira. ¿Cómo se calma la ira? Calma la ira. Es bondadoso, ¿verdad? En los problemas difíciles, él tiene, o ella tiene, fe. Y todos lo están viendo, ¿verdad? Cuando él lo acusan y no es cierto, él va a pedir, o ella va a pedir por sus enemigos. Este hombre que tenga todo lo de Gálatas
es la figura de Cristo. Lo que hizo Cristo en la tierra. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Sí nos estamos pareciendo a Cristo, pero no que lo digamos nosotros, sí. Los demás sí dirán, él o ellas, sí es discípulo de Cristo. Sí dirán eso, hermanos. No lo contesten, pero piensen. Si me echan la basura para acá, se las voy a aventar, ¿verdad? Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Número 3. Perdón. El balance entre el lado físico y espiritual de la vida humana. Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Lado físico y espiritual. ¿Quieren dar una opinión ustedes, hermanos? ¿Alguien opina de la pregunta número 2? ¿Hay opiniones, hermana, aquí? A ver si... Hermana, yo lo único que quiero es, sí se dan cuenta cuando uno está cambiando y a mí me pasó porque luego dijeron, es que tú no quieres hablar, te enojaste. No, yo lo que quería era ya quedarme callada y no replicar nada. Sí. Y me tomaron a mal porque pensaban que yo estaba enojada, pero yo estaba tratando de cambiar. Sí. De no contestar, de quedarme callada. Y siempre le he pedido a Dios, no permitas que conteste, mejor que piense las cosas. Y yo creo que cuando uno cambia, sí se dan cuenta, pero ya después la misma hermana fue y me pidió disculpas. Le dije, no, todo está bien, todo está bien. Dice, es que lo vio mi esposo y dijo que me había portado muy grosera contigo. Yo le digo, no, todo está bien. Pero sí se dan cuenta. Muy bien, entonces, más bien es muy fácil ver a alguien que es discípulo de Cristo, ¿verdad? Porque está siendo como Cristo. Está siendo como Cristo. Muy bien. Siguiente pregunta. Según la epístola a los Corintios 13-14, habla de la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esta comunión y cómo podemos cultivarla y mantenerla? Bueno, ya lo vimos al principio, ¿verdad? Pero lea, por favor, Corintios 13-14. Corintios, ¿es primera o segunda? Segunda, ¿verdad? Segunda de Corintios. ¿Quién lo lee? Hermana Alicia, ¿puede leerlo, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 13. El versículo es el 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Se acuerdan quién dice eso, hermanos? ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿lo han leído, hermana? ¿Dónde lo han oído ustedes eso? Yo lo Esa oí es la oración. que usted lo... Exacto, es la bendición pastoral, exacto. Son palabras A ver, dígalo. de Pablo, hermano. Dice Son la, palabras de Pablo. la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Él se está yendo y está bendiciendo, está bendiciendo. Pero la bendición contiene, mire que contiene la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Ya son dos, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Y la comunión, o sea, la comunión no con los hermanos, la comunión con el Espíritu Santo del que está bendiciendo Pablo. Ahora, cuando nosotros tenemos la comunión del Espíritu Santo, automáticamente tenemos la comunión con los hermanos, porque los hermanos están en comunión con nosotros. Amén. ¿Sí se entiende eso, hermano? No lo están excluyendo los creyentes, más bien los están agarrando. La gracia del Señor Jesucristo, o sea, el regalo de la vida de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, el que Él murió. Amén. El amor de Dios, ¿cuál fue el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. ¿Están en comunión los dos, hermanos? A ver, ¿cómo están en comunión los dos, el Hijo y el Padre? Dándole la vida eterna al hombre. Porque uno emitió la orden y otro acató la orden para salvar al mundo. Amén. Ok. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahora, ya viene
El Espíritu Santo es la obra redentora en cada uno de nosotros, en la tierra, en este cuerpo. Amén. Y ya es la comunión con tres personas, ¿cómo decirlo? Con las tres partes, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué esa comunión? Para que el hombre pueda tener la vida eterna, el perdón a sus errores, el ministerio y la transformación de él en esta tierra. ¿Cómo se transforma el hombre? Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y ante tales cosas no hay ley. Entonces leámoslo de nuevo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los otros. Amén. ¿Cuántas veces habían oído eso? ¿Y cuántas veces lo habían comprendido? Ahora ya lo entendemos, ¿verdad? Es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la vida del creyente. Amén. Escríbele ahí lo que usted quiera abajo de la respuesta, por favor. Tiene que escribir las respuestas, hermano. Abajo. Para que usted no tire el cuaderno y en su casa va a estudiar. Amén. ¿Por qué es importante esta comunión y cómo podemos cultivarla y mantenerla? Es importante porque nos lleva a la vida eterna, hermano. ¿Cómo podemos cultivarla y mantenerla? Orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia. Hermanos, ¿es muy importante venir a la iglesia? Sí, es muy importante. Número 4. Explique lo que Romanos 8:10 significa al decir el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ve a Gálatas 2:20. Provee un ejemplo práctico de esto y cómo esto señala la formación de una nueva vida. 2 citas bíblicas, ayúdenme, estamos terminando. Romanos 8:10 y Gálatas 2:20, por favor. Yo voy a leer Gálatas 2:20. Amén. Los que nos pueden estar viendo pueden opinar también. Ajá, Romanos 8:10 y Gálatas 2:20. Dice Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así es. Es lo que dice Romanos, que el cuerpo está muerto, mas el espíritu vive A causa de la justicia. a causa de la justicia. Ahora, clarifiquemos eso, Gálatas 2:20. Ajá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, respondamos. Explica lo que significa el decir el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Provea un ejemplo práctico de esto y cómo esto señala la formación de una nueva criatura. ¿Sí? ¿Por qué dice Romanos que el cuerpo está muerto? A la verdad está muerto. ¿Por qué dice? ¿Cómo dice la versión esa que usted tiene, hermana Misael? En Romanos. Dice, ¿es la de Gálatas o En Romanos. Romanos 8:10. 8:10. estaba en Gálatas. Dice, y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Así es. Hay dos tipos de muerte para nosotros, amados hermanos. ¿Cuáles son? El cuerpo, la verdad, está muerto, es decir, nos vamos a morir, este cuerpo se va a morir. Mas el Espíritu vive. Es decir, este cuerpo como quiera se va a morir por el pecado. ¿Sí? Ese es un tipo de muerte. La otra muerte es, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En este cuerpo son dos tipos de muerte. Uno, la muerte que esperamos, literal, física, y la muerte al pecado. Amén. Amén.
Son dos tipos de muerte. ¿Sí se entiende? ¿Sí me explico ahí, hermanos? Dice de morir por causa del pecado. Ajá. La paga del pecado es muerte, ¿no? Es decir, este cuerpo ya está listo para morir. Muy bien. Entonces, proveo un ejemplo práctico de esto y cómo esto señala la formación de una nueva criatura. ¿Cómo es una nueva criatura, hermanos? Es cuando se Porque ya morimos al cuerpo, al pecado. Y ahora ya morimos al pecado. Ahora vivimos para Cristo. Ya estamos vivos, hermanos. Amén. Dos muertes. Escríbalo para que eso no se le olvide. Muerte física, que va a venir un día, no sé. Pero así como hemos creído en Cristo, dice la Biblia que el que esté muerto, aunque el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por la acción del Espíritu Santo que está en la vida del creyente. Porque cuando el creyente está en vida y está siendo guiado por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que hoy nos guió y nos dio la comunión con la iglesia y con todos los hermanos y con Dios y con su Espíritu y con el Hijo, ese mismo Espíritu nos va a vivificar cuando Él venga. Pero si hoy estuvimos en la iglesia, nos alejamos, el Espíritu no le hicimos caso y no ministró en nosotros, ¿qué va a suceder? No nos va a vivificar, puesto que no estuvo en la vida de nosotros el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, hermanos? Amén. Hoy es muy importante vivir a través del Espíritu Santo, es decir, estar aquí en la iglesia, participar de toda la comunión de la iglesia, participar del Espíritu Santo, porque cuando Cristo venga, ese mismo Espíritu nos va a vivificar. Amén. Pregunta número 5. Estamos terminando. ¿Cuál es la meta final de la vida para un discípulo de Cristo y cómo eso se relaciona con el propósito de Dios para toda la creación? ¿Cuál es la meta final de la vida para un discípulo de Cristo? A ver, rápidamente, Romanos 8, 22 al 29 y Mateo 6, 9 al 10. Yo leo Mateo y un hermano que nos ayude con 22 Romanos. y 23, ¿verdad? 8, 22 al 29, hermano. ¿Al 29? Sí. ¿Sí dice 29? Sí. Sí. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve aquí, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo hacemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hermanos, había que hacer un tema de este texto muy hermoso que se encuentra en Romanos 8, ¿verdad? Del 22 al 29. Qué hermoso dice ese pasaje bíblico. Pero miren, déjenme leo Mateo 6, ¿verdad? Y terminamos. Mateo 6 terminamos. Estamos terminando.
Mateo 6, 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también así en la tierra. Amén. Hermanos, Pablo dice cuál es la meta final de la vida de la vida para un discípulo de Cristo y cómo esta se relaciona con el propósito de Dios para toda la creación. La meta final de nosotros es la vida eterna, ¿verdad? Amén. Pero no estamos solos. Mire, ¿alguna vez usted se ha cansado de orar y que no sabe ni qué pedir? ¿O si siempre sabe qué pedir? Ahora, ¿usted cree que oramos bien siempre? ¿Pidiendo exactamente lo que necesitamos? ¿O más de alguna vez pedimos cosas que no están de acuerdo con Dios? Si fuese así, dice Pablo que en nosotros hay alguien que gime con gemidos indecibles. Ese alguien está en nosotros que está gimiendo. ¿Qué es gemir? Búsquelo en su Google. Y busque indecible. Yo lo entiendo, pero quiero que lo busque para que usted lo vea. Gemidos indecibles. ¿Qué es gemidos? Ya estamos terminando. ¿Qué es gemidos? Y indecibles. Dígame, ¿qué le pareció con gemido? Gemidos indecibles. ¿Qué es? Sonido esforzado con que se expresa dolor, pena. Sí. Alguien que está lastimosamente exclamando, pidiendo ayuda. Un gemido es una exclamación, es una... Dice el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, pero la definición de gemido es una súplica de alguien que está sufriendo, que alguien que está con problemas. ¿Qué dice gemidos? Gemidos nos ayuda en nuestra debilidad. Sí. Es un clamor. Gemido es un clamor. E indecible es indescifrable. Indecible es que alguien no lo puede descifrar. ¿Por qué no lo puede descifrar? Porque es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros pidiendo por nosotros lastimosamente cuando estamos orando o cuando no sabemos orar. ¿Sí me explico ahí, hermanos? Que hay en nosotros quien está intercediendo, que es el Espíritu de Dios. Con gemidos, es decir, le está pidiendo al Padre con angustia por nosotros. Con gemidos indecibles. Como si fuera un idioma que no se puede entender, que solamente Dios y quien lo emite lo entiende, y lo hace por nosotros. Quien está en nosotros, el Espíritu de Dios, nos ayuda a pedir como conviene. Amén. ¿Cuál es la meta final? Estar con Cristo. Y cómo esta relación con el propósito de Dios para toda la creación, que la creación sea salva también por Él. Pero nosotros, sus discípulos, tenemos que tener la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Conclusión, póngase de pie, por favor. El discipulado es la comunión con Dios. Un discípulo de Cristo vive en armonía con los polos eternos y materiales de la vida. Esto es posible solo a través del matrimonio divino humano. El nuevo pacto, Dios mora en el creyente a través de su espíritu. Y el cuerpo y el corazón, la mente, se convierten en un vaso usado por Él. El espíritu se expresa en nosotros cumpliendo nuestra potencial y el propósito de Dios para nosotros. Romanos 12:1-2. Pero para ello debemos someternos y permitir que el Espíritu tenga derecho a trabajar en nosotros. Aplicación: documente cualquier desequilibrio en su vida entre lo material y lo eterno. Desequilibrio es en lo que estamos fallando. ¿De qué manera busca la carne desordenar la buena creación de Dios? Y a su alrededor haga una lista de 2 maneras en que ustedes buscarán una comunión más profunda. ¿Con quién, hermanos?
con Dios para cambiar. Si usted ve que no hay comunión en alguien, busque a Dios y dígale: Señor, dale tu comunión. Es decir, dale tu misericordia, dale tu perdón y permite que esté contigo, ¿verdad? Vamos a levantar las ofrendas y vamos a entonar el canto Tu Fidelidad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y vamos a ser despedidos, hermanos. Amén. Nuestra hermana Misael levanta las ofrendas. Amén. Hermano Carlos. Carlos, sí. Él está enfermo, hermanos. Sí. Muy enfermito de su estómago. Vamos a orar por él. Así es. ¿Alguien más, hermano? También la hermana de él estaba pidiendo por su cuñado. Él chocó y está muy grave. Amén. Estaremos orando por su cuñado, nuestra hermana de él. ¿Alguien más, hermanos? Yo pido una oración por toda mi familia, que Dios pues tenga misericordia, ¿verdad? Que siga teniendo, porque yo sé que Él tiene misericordia de nosotros, que siga teniendo misericordia de toda mi familia y pues solamente confiamos en Él. Amén. Y que también pido la oración por mi hijo, por Ginel, porque pues yo sé que está pasando mucho.
Vamos a orar, inclinando nuestros rostros. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, tenemos claro lo que es la comunión contigo, con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poder seguir siendo tus discípulos, Padre, y demostrar, o que se demuestre, Señor, automáticamente el discipulado de cada uno de nosotros en esta tierra, en cada uno de nuestros seres queridos que no te han conocido, en aquellas personas que no te conocen, que puedan ver que nosotros somos aprendices y estamos aprendiendo de ti, Padre. Señor, bendice a tu iglesia. En tus manos ponemos a nuestra hermana Bernardina, su enfermedad, Señor, a Carlos, Padre, también su enfermedad, Señor, que tú bendigas, Señor, su enfermedad y que sea sano, Señor, derrama sanidad sobre él, Padre. En esta mañana pedimos por el cuñado de nuestra hermana Adela, Padre, bendícelo, protégelo y permite que pueda tener de tu Espíritu Santo y que él sea guardado por ti, Señor. En tus manos ponemos la familia de nuestra hermana Alicia, Padre. Gracias por la misericordia que derramas y que sigues dando, Señor, a tus hijos, aun cuando no se ha respondido satisfactoriamente a tu evangelio, Padre. En tus manos ponemos toda la familia de nuestra hermana. Ponemos a Gidel y a Beto, Señor, en tus manos, Padre. Sabemos que siempre estás con nosotros, que siempre lo vas a seguir estando y lo vas a seguir estando por siempre con nosotros, Padre. Derrama sanidad, Señor, y bendición, Padre, en ellos dos, Señor. Pedimos por la hija de nuestra hermana Alicia, Mari, Señor, la ponemos en tus manos, que tú obres también, Padre, de una forma grande, Señor, y dentro de tus planes de salvación para todos nosotros, Padre. En tus manos nos depositamos. Bendice los alimentos, Padre, que vamos a tomar. Bendice las ofrendas y los diezmos que hoy sean depositados, Padre. Bendice tu pueblo y permite que podamos estar en este mismo lugar a las 4 de la tarde. Bendice, Señor, tu pueblo y danos paz en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.